Bienvenidos a una nueva edición de Rafaela Rural. Ya les presentamos los adelantos del programa de hoy. El ingeniero agrónomo Juan Raggio de Clarín Rural se refiere a la carga de los cuerpos en la siembra de maíz. Sembrando maíz y también soja en un año de poca humedad en el suelo, como este, ojo con la carga en el cuerpo. Siempre hay que tener cuidado con la carga en el cuerpo, ¿verdad? Pero no nos olvidemos que de la carga en el cuerpo depende la profundidad. Yo regulo la profundidad de siembra con los órganos reguladores de profundidad, que trabajan sobre las ruedas limitadoras. Pero la carga en el cuerpo es la que hace que realmente ocurra lo que yo estoy esperando que ocurra con la profundidad. Si yo no le pongo carga al cuerpo, el órgano surcador no va a profundizar lo que yo quiero que profundice. ¿No es cierto? Y si el órgano surcador no profundiza, yo no pongo las semillas a la profundidad que quiero poner parejita, en maíz sobre todo, voy a tener plantas más grandes y plantas más chicas, porque voy a tener plantas que van a germinar antes y plantas que van a germinar después, porque algunas van a estar más abajo y las otras van a estar más arriba. ¿Yo qué quiero? Que todas estén a la misma profundidad. ¿Cómo logro eso? Además de regular la profundidad, cosa que es fácil, también tengo que tener cuidado con la carga que va al cuerpo. Hoy hay máquinas que tienen la carga automatizada, ¿verdad? Entonces uno va en la cabina del tractor, va mirando el tablero y anda todo fenómeno. Pero guarda, porque si la carga no es la correcta, digamos, y no se mantiene constante, el resultado de la siembra no va a ser el que yo busco. ¿Cómo controlarlo a campo? La mejor manera, la clave es mirar las ruedas detrás de la máquina. Si las ruedas dejan una huella, está muy pesada la cosa. Hay muchos kilos de más. ¿Qué pasa? Compacto más el suelo, que ese es el problema de la compactación de la siembra directa, uno de los principales problemas. No está la compactación solo en el tractor o en la cosechadora, no, ni en las ruedas grandes de la sembradora. La compactación se produce en siembra directa porque las limitadoras de profundidad van muy firmes contra el suelo con mucha carga. Saquémosle carga, porque si no compactamos el suelo y además gastamos de más las ruedas limitadoras de profundidad y gastamos los rodamientos de la rueda. Al divino botón, porque no precisamos tanta carga. ¿Y hasta cuándo le sacamos carga? Hasta que notemos que nosotros podemos mover las ruedas con el pie. Cuando movemos la rueda con el pie, la rueda está en el aire. Entonces le damos un poquito más de carga para que se afirme contra el piso, pero no demasiado, y ahí le damos. Y ahí está bien. Entonces, si yo tengo una regulación automática o una regulación medio autónoma con los pulmones o con un amortiguador, bacanudo, pero lo regulo en base a esa situación, ¿no es cierto? Pero la tengo que mirar, porque si no, ¿qué me va a pasar? Y me va a pasar o que compacto el suelo o que no quedan las semillas todas a la misma profundidad porque el cuerpo va en el aire, y si el cuerpo va en el aire, la semilla va a quedar una arriba, la otra más abajo, la otra más o menos, y entonces no van a germinar todas al mismo tiempo y voy a tener plantas dominadas y plantas dominantes. Y eso se nota más todavía cuando no tengo mucha humedad en el perfil, como está pasando en este momento. Conclusión, guarda con la carga en el cuerpo, porque de la carga en el cuerpo depende la uniformidad de la profundidad. Y además, cosa que dijimos en algún otro momento, también dependen cómo trabajan las tapadoras. En el tren de siembra está todo atado. Hay que tener ojo, ¿no es cierto?, para ver estas cosas. Los que tienen años en el lote lo saben. Algunos no tanto, pero bueno, se las recuerdo porque no tienen costo y tienen un alto impacto en el resultado, a la cosecha. No nos olvidemos tampoco que la carga en el cuerpo, ¿de dónde vienen esos kilos? Vienen de la estructura de la sembradora. Y la sembradora en este caso trabaja como una balanza de dos platillos. En un plato está el peso de la sembradora y en otro plato está el peso que yo le pongo al cuerpo.
Los kilos que yo le pongo al cuerpo los saco a través de mecanismos que pueden ser mecánicos o pueden ser gas, en el caso de los pulmones, y se los paso al cuerpo. Entonces, eso es lo que yo regulo para que el cuerpo tenga el suficiente peso para clavarse en el suelo, pero no demasiado. Por supuesto que si la máquina es robusta y tiene peso en su bastidor, en un suelo duro, seco, no nos olvidemos que muchas veces el suelo es duro porque está seco, en un suelo duro, seco, la sembradora pesada va a trabajar menor que una sembradora mejor, va a entrar más fácil que una sembradora más bien liviana, ¿no es cierto? Eso es así. Una balanza, esa es la idea, balanza, y yo con un sistema hidráulico o con un sistema mecánico o con un sistema hidráulico neumático, yo kilos del cuerpo total de la máquina se los paso al surcador y se los resto. Entonces, parte de estos kilos van a estar apoyados en las ruedas limitadoras de profundidad. Entonces, guarda con eso, lo tengo que regular con sintonía fina para no pasarme ni que me falte. Y que todas las semillas queden a la misma profundidad, que en el fondo lo que estamos buscando, que todas las semillas queden a la misma profundidad, para que todas germinen al mismo tiempo y que no haya plantas dominantes y plantas dominadas, plantas grandes y plantas chicas. Entonces, esa es un poco la idea. La ingeniera zootecnista María Florencia Mazagué del INTA considera distintos aspectos sobre las garrapatas. Actualmente se tiende a que se realice un control estratégico de la garrapata que incluyen combinaciones de los productos acaricidas, manejo ambiental, utilización de razas naturalmente resistentes, bueno, la vacuna con antígeno de Rhipicephalus boculus microplus y los métodos de control biológico. Esto es una tendencia mundial, sería el ideal, y nosotros podemos mencionar que sí trabajamos con los parámetros o con los componentes que están en esta diagonal, como les mencionaba anteriormente, la combinación de acaricidas, el manejo ambiental y la utilización de razas naturalmente resistentes a la garrapata. La resistencia natural a un patógeno está referida a todos aquellos mecanismos que contribuyen en provocar una disminución del efecto perjudicial del mismo sobre el animal. Específicamente, esto está referido a aquellos cambios bioquímicos y fisiológicos en el huésped que impiden el establecimiento adecuado del parásito, su supervivencia y o desarrollo. Si este concepto lo trasladamos a la resistencia genética del hospedador a la garrapata, nos podemos referir al impedimento o imposibilidad de la garrapata de adherirse al animal, lo que conducirá a un menor número de garrapatas sobre ese animal, y también a la imposibilidad de alimentarse adecuadamente y desarrollarse adecuadamente, por supuesto, lo que conduciría a garrapatas de menor tamaño. Entonces, la resistencia genética del hospedador, además de afectar el número de garrapatas que se fijan sobre él, tiene un efecto diferencial sobre la duración de la fase de alimentación y, por lo tanto, sobre el peso de desprendimiento de esa hembra ingurgitada. Eso a su vez se va a traducir en una menor oviposición que disminuiría las infestaciones de las pasturas. Bueno, existen numerosos factores morfológicos, fisiológicos y de comportamiento que influyen en la resistencia genética de los bovinos a las garrapatas. Podemos nombrar entre ellos las características de la capa en relación al largo, la finura, la suavidad y el color del pelo. El pelo corto, fino y suave, y de colores claros, tienden a tener menores conteos de garrapata. El pelo corto facilita el acicalamiento por parte del animal, y con respecto a lo que mencionaba del color de capa, bueno, se indica que los animales de colores oscuros pueden tener o sea, los parásitos sobre esos pelajes pueden camuflarse frente a depredadores como pueden ser los pájaros. Con respecto al tamaño corporal, bueno, el tamaño corporal también es un factor que influye, estando indicado que animales de menor tamaño tienden a tener menores conteos. Con respecto a los factores de comportamiento, bueno, algo mencionamos recién con respecto al acicalamiento. Los animales de pelo corto
y finos tienen mayor facilidad para sacarse las larvas de garrapata antes de que se fijen sobre ellos. Y lo que tiene que ver con hábito de pastoreo está indicado, por ejemplo, que las razas índicas tienen la capacidad de evadir los grumos de larvas que se encuentran en las pasturas. Con respecto al sexo y la edad de los animales, bueno, los animales jóvenes y las hembras son más resistentes que los machos adultos, y esto guarda relación con la testosterona. Dentro de lo que es hembras, las hembras preñadas son más susceptibles a las infestaciones con garrapata, y esto tiene que ver con el efecto inmunosupresor de las hormonas que están presentes durante la preñez. Eso nos lleva a determinar que hay una influencia también del sistema inmune a través de la hipersensibilidad cutánea inmediata y retardada y el complejo mayor de compatibilidad, que a su vez está íntimamente o estrechamente relacionado con el estado nutricional de los animales. La nutrición es un componente importante y determinante de la respuesta inmunológica. Entonces, como podemos ver, la resistencia genética a garrapata es un rasgo que está determinado por muchos genes, y que a su vez puede ser transmitido a la descendencia, con valores de heredabilidad que pueden variar entre 0,13 y 0,42, de acuerdo a trabajos que se han realizado con distintas metodologías en diferentes razas. Pero bueno, ¿cómo podemos valorar nosotros esa resistencia genética en los animales? De una manera precisa, a través de infestaciones artificiales. De esta manera está determinado que la resistencia puede valorarse como un porcentaje en promedio de una dosis conocida de larvas aplicadas sobre el animal que llegan a completar su desarrollo parasitario como hembra ingurgitada. Aquí les pongo un ejemplo numérico para que sea más fácil de entenderlo. Si decidimos colocar una dosis conocida de larvas, que puede ser aproximadamente 20.000 larvas, y tenemos en cuenta una relación en el sexo de esas larvas 1 a 1, el 50% de esas larvas va a mudar a hembra, va a completar su ciclo parasitario hasta llegar a hembra ingurgitada. Entonces, si nosotros de esas 20.000 larvas, luego de que se complete el ciclo parasitario, tenemos 100 hembras ingurgitadas que contamos sobre el animal, bueno, ese animal tendrá un 99% de resistencia. Y si, por ejemplo, ponemos 20.000 larvas y luego de completar su ciclo parasitario, ese animal posee 1.000 hembras ingurgitadas, bueno, ese animal va a tener un 90% de resistencia, y se procede a una clasificación de los mismos, que va a ir de alta resistencia a muy baja resistencia. Desde hace mucho tiempo se conoce que hay variabilidad entre las razas y dentro de las razas también, y en este sentido, bueno, es conocido que los Bos indicus son más resistentes que los Bos taurus de origen británico. Y esto tiene en algún punto sentido si consideramos el proceso evolutivo de las razas índicas en convivencia con el parásito, ¿no? Es por ello también que en las regiones endémicas de nuestro país, como comentábamos anteriormente, se utilizan razas compuestas, principalmente, bueno, por nombrar Bradford y Brangus, que combinan la capacidad de adaptación de las razas índicas con lo que podría ser calidad de carne y fertilidad de las taurinas británicas. Y bueno, el grado de resistencia de estos animales va a variar en relación a la proporción de genes índicos que tengan, ¿no? Pero luego aparecen las razas taurinas de otros orígenes, como pueden ser las razas taurinas de origen africano, para nombrarles algunas razas, las razas Afrikaner, Nubi y Endama, y las razas taurinas de origen ibérico, que se corresponden con todos los criollos americanos y dentro de ellos el criollo argentino, que son razas que, al igual que las razas índicas, tienen un proceso evolutivo de convivencia con el parásito. Y además presentan una gran variabilidad genética, a pesar de haber sufrido una reducción poblacional bastante drástica en los últimos años,
por competencia, sí, con esas razas introducidas que han sido altamente seleccionadas. El geólogo Rubén Tosolini del INTA Rafaela destaca la importancia de las perforaciones para el suministro de agua. Rubén, teniendo en cuenta nuestra cuenca lechera santafesina cordobesa, en este caso aquí, pero hay también otras cuestiones en el norte del país, y teniendo en cuenta la calidad de agua que hay en distintos establecimientos, que a veces es buena y a veces no tan buena, ¿cuáles son los criterios que habría que utilizar justamente para realizar perforaciones? Sí, esta es una pregunta muy recurrente porque generalmente los productores bien dicen, no tengo agua. Entonces se plantea, a ver, tenés molinos, uno evalúa los molinos, bueno, tiene calidad regular o mala, vamos a poner un ejemplo, y de poco caudal. Entonces, indudablemente que las demandas incansablemente van en aumento, entonces tiene que recurrir a una nueva perforación. Y uno lo que recomienda es que hay que seguir un cierto protocolo básico. Es muy triste cuando viene el perforista y perfora donde quiere el dueño del campo, cuando en realidad debería ser al revés. Las cuestiones técnicas son las que deberían primar. Y entonces, ¿en base a qué criterio se debería hacer una nueva perforación? Hay un criterio que es conocimiento regional, empezar regionalmente a averiguar, bueno, qué profundidad tienen las perforaciones en la región y qué caudal y qué calidad tienen. También están las imágenes satelitales que ayudan bastante, sobre todo en algunas regiones. Vamos a suponer el norte de Santa Fe, sobre todo el departamento 9 de Julio, está surcado por los paleocauces. Esos paleocauces son una fuente importante de agua y quizás en muchos lugares la única fuente de agua. Entonces es muy importante determinarlos, ubicarlos, ¿para qué? Para que a posteriori le pueda hacer más estudios. Entonces son todas herramientas que van ayudando. Pero hay una que es vieja, que no es nueva, sino que hace muchos años que se usa, que es la geoeléctrica. La geoeléctrica usada por personal idóneo con conocimiento de la hidrogeología de la zona, permite responder la pregunta de dos de las famosas preguntas que hay dando vuelta, que es ¿a dónde perforo y a qué profundidad? La geoeléctrica es pasar una corriente eléctrica por el suelo y se mide el retardo que tienen las ondas, así hacerlo rápido. Eso me permite decir que en tal lugar del campo y a tal profundidad es factible de encontrar agua o, si es manejado por persona idónea, determinar con este estudio de que no hay posibilidades de perforar. Vamos al caso positivo. Me dice la geoeléctrica que en esta esquina del campo hay probabilidades de perforar y hasta los 10 metros. Y ahí empieza un tema muy delicado que viene el perforista y el perforista se tiene que atar a esa determinación. Tiene que ir hasta los 10 metros. Si no tiene caudal, debemos recurrir a otra perforación. No le pidamos al perforista que profundice para tener más caudal, porque ahí es donde se cometen la mayoría de los errores. Y yo lo entiendo. La gente que va a instalar un molino o hacer una perforación tiene que garantizar cantidad de agua. Y a veces no se puede. Entonces hay que decir, bueno, hasta acá llego con este caudal y con esta calidad. A posteriori se debería hacer otra cosa, que eso sí realmente es muy poco lo que se hace, que se llama el desarrollo del pozo. Yo una vez hecha la perforación, tendría que hacerle extracciones de agua a distintos regímenes. ¿Para qué? Para saber cómo se comporta el pozo. Yo voy midiendo distintas variables hasta que llega un momento en donde el agua que estoy sacando es exactamente la misma que está entrando al pozo. Y ahí estoy recién en condiciones de decir, este es el caudal de diseño, esta es la cantidad de agua que yo puedo sacar del pozo. ¿Por qué? Porque esto me garantiza que la misma agua que estoy sacando es la que está entrando al pozo. Y ahí evalúo la calidad. Ese sería el combo ideal para poder determinar con precisión que esta perforación puedo sacarle X cantidad de litros con esta calidad de agua. Rubén, ¿qué opinión tenés con la experiencia que muchas veces tienen
esta gente dedicada a las perforaciones y los bajos que muchas veces se buscan en los campos. Sí, ahí hay una realidad. Hasta el día de hoy, en la gran parte de la cuenca lechera, se está usando el acuífero más superficial. Ese acuífero más superficial tiene una sola recarga, que son las lluvias. Por eso, cuando un pocero de experiencia, cuando se lo contrata, él se va a ir a los bajos. ¿Por qué? Porque son los lugares de recarga natural. Entonces, es coherente lo que está planteando. Lo que a veces hay que uno, como dueño del campo, lo que le tiene que pedir al pocero, no cantidad de agua, sino calidad de agua. Porque cuando uno exige cantidad, y yo los entiendo a ellos la van a buscar y se la pueden conseguir la cantidad, pero por ahí pueden interconectar acuíferos y pueden estar produciendo un daño más que un beneficio. Entonces, la geoeléctrica le da un sustento al pocero. ¿Por qué? Porque le dice que hasta X cantidad de metros de profundidad tiene que perforar y ahí tiene que parar. Si no hay caudal, debo recurrir a otra perforación más. Ese sería el camino ideal que se debería recorrer para tratar de obtener perforaciones que sean sustentables con la capacidad de nuestros acuíferos. Llegamos al final de la presente edición de Rafaela Rural. Los invitamos a que nos sigan en nuestra página www.bertotti.com.ar.